Perú por la gentil invitación a nuevamente participar junto a todos ustedes en estos cursos de capacitación orientados más que todo a lo que es la gestión pública. Ya hemos desarrollado con el ingeniero anteriormente temas, por ejemplo, sobre lo que es control interno, temas también sobre lo que es gestión pública y contrataciones del Estado. Y hoy día vamos a hablar de un tema que me parece realmente importantísimo. El tema que nos ocupa el día de hoy se denomina ética en la función pública, que como ya nos había mencionado anteriormente el ingeniero, este curso es un curso gratuito, pero que está dividido en dos sesiones. La primera se va a realizar el día de hoy. Esta primera sesión se va a realizar el día de hoy, 31 de marzo del año 2022, y la segunda sesión se realizará el día miércoles, el día miércoles 6 de abril, en el mismo horario, que es de 8:30 a 10 de la noche. Entonces, vamos a desarrollar este curso, es un curso gratuito, pero que tiene mucho que ver no solamente con el tema de la actualidad, sino que siempre es una constante de que la ética debe estar en los actos no solamente de los funcionarios y servidores públicos, sino en los actos que realizamos todos los seres humanos. Porque los actos que llevamos a realizar en nuestro quehacer diario deben estar ligados a nuestros principios y a nuestros valores, que son los que dictan los parámetros sobre los cuales nosotros tomamos decisiones. Si nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas, ahora imagínense lo que es tomar decisiones en calidad de funcionarios o de servidores públicos para la realización de gestión pública. Esa toma de decisiones va a afectar no solamente a la entidad para la cual usted trabaja, sino que va a afectar a otras personas, a esa nación que espera que este Estado llegue a ser un Estado moderno, llegue a ser un Estado eficiente, llegue a ser un Estado eficaz, pero sobre todo que atienda las necesidades a tiempo. Muchos factores importan en este quehacer de lo que es la ética, pero en realidad, y estas son las diapositivas que tenemos para ustedes, este curso tiene como objetivo resaltar la importancia del comportamiento ético del servidor público en el ejercicio de sus funciones y dentro del marco del código de ética y de su reglamento en aquellos aspectos que estén vigentes. Ya vamos a ver en su momento que varios de estos artículos que tenía el reglamento han quedado derogados. No así el código de ética, que es una ley específica. No obstante, esa modernización del Estado ha llevado a que estos códigos de ética también tengan que darse en varios ámbitos. Ya lo vamos a ver en su momento, el día de hoy. Pero además de ello, se requiere que para que usted pueda ser un funcionario o servidor público con esas características de eficacia y de eficiencia, debe reunir no solamente los conocimientos que son inherentes a la función que usted realiza, conocimientos que van desde el punto de vista técnico hasta el punto de vista legal. Y es aquí cuando entra el tema del código de ética, porque muchas personas pueden pensar que la ética es un tema de principios y de valores personales. Señores, eso no es así. La ética está normada. Los principios y los valores que debe tener un funcionario y servidor público están normados.
por qué están normados? Están normados porque si nosotros, los ciudadanos, vamos a poner nuestra confianza en personas que van a tomar decisiones que nos van a afectar a todos como país, esas personas deben tener un perfil, no solamente de los requisitos que debe tener en cuanto a lo que son sus conocimientos, sus diplomas, sus títulos profesionales, sus maestrías y todo lo demás que es necesario, experiencia y todo lo demás, sino que es imperativo que esas personas que van a ejercer esa función, esa gestión pública, tengan un perfil psicológico que reúna los conocimientos de los principios y de los valores que se requieren para ejercer un cargo en la administración pública. Entonces, cobra capital importancia este curso, sobre todo porque forma parte de la cultura organizacional que debe tener cada entidad del Estado. Forma parte de esa cultura, tanto es así que para efectos, por ejemplo, de lo que es la aplicación del Sistema Nacional de Control Interno, debe cada entidad del Estado por lo menos desarrollar una capacitación al año, por lo menos una, sobre los temas de ética en el ejercicio de la función pública. Además del código de ética y de su reglamento, que son importantes, ese marco de principios, valores, deberes, prohibiciones que debe cumplir un funcionario o servidor público, también implica la existencia de un plan nacional de integridad pública que promueve el Estado peruano. Bien, entonces, esto es importante que tengamos en cuenta al momento de desarrollar el curso. Este curso tiene el siguiente temario. El jueves 31 de marzo, que es el del día de hoy, el temario que nos ocupa es, primero, la ética en la función pública y la lucha contra la corrupción. Además de este primer tema, deberíamos también desarrollar lo que es el código de ética en la función pública y los artículos del reglamento que se encuentren vigentes. Ya lo vamos a ver eso en su momento. Además de estos dos temas que nos va a ocupar el día de hoy, también vamos a desarrollar para la segunda sesión el tema 3 sobre la corrupción y sus efectos y el tema 4 que está referido al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que deberá desarrollarse el día miércoles 6 de abril de este año en el horario que nosotros habíamos mencionado, ¿no es cierto? De 8:30 a 10 de la noche. Para ello, vamos a analizar entonces el primer tema: la ética en la función pública y la lucha contra la corrupción. Aquí quiero comenzar diciendo que hay varios conceptos sobre lo que es ética y que el concepto de función pública, si bien es cierto, está taxativamente desarrollado en la ley, ¿no es cierto?, en la ley del Código de Ética y en el reglamento, pese a que está ahora también derogado, pero de todas maneras es un referente para entender qué significa función pública para el Código de Ética. La ética va más allá de lo que es meramente el ejercicio de una función pública. Porque la ética, como comenzaba diciendo el día de hoy en esta sesión,
La ética implica esos valores y esos principios que comienzan desde casa, que implica la formación que nos dieron nuestros padres, el ejemplo que ellos nos han dado. Si bien es cierto, esa ética también ha sido formada en la escuela e incluso en las universidades, porque hay cursos de ética en las instituciones de educación superior, pero no por el hecho de que usted haya sacado, por ejemplo, una nota de 20 en el curso de, por ejemplo, de ontología jurídica en una universidad, si es que usted es abogado, no implica necesariamente que si usted sacó una buena nota, usted ya es ético. La ética se vive en cada acto que realizamos. Y esa ética implica el hecho de que a cada acto que realicemos implica que nosotros hacemos lo que decimos. Si yo le digo a mi esposa, voy a tal sitio, la señora debe tener esa confianza en usted de saber que va a ese lugar. No tiene por qué desconfiar o no tendría por qué hacerlo. Y digo esto porque el perfil ético es una de las cosas que son necesarias para poder entrar a ejercer un cargo público o cuando usted postula a un concurso público de méritos para ingresar a la administración pública. Aquí quiero darles un ejemplo para que lo puedan entender. En una oportunidad, mi persona postula a una institución del Estado. En este caso fue la SUNAT. Y dentro del proceso de selección había varias evaluaciones. Una evaluación curricular, una evaluación de conocimientos escrita, una evaluación de actitudes de lectura, de comprensión de lectura, de razonamiento matemático y de inglés. Y luego de haber pasado ese examen curricular, ese examen de conocimientos, ese examen de razonamiento matemático, verbal, se pasaba a una evaluación de entrevista personal. Y en esta entrevista personal, que se hacía en la sede central en Lima, estaba conformada ese comité de selección para evaluación de entrevista personal por 3 personas. En ese momento no sabía quiénes eran los que iban a realizar esa selección, pero cuando salí me enteré que eran los intendentes zonales, ¿correcto? De varios lugares en el Perú, y nos hacían pasar de 3 en 3. Y el tema era este: usted le hace una pregunta a otro, y si no le responde, la tiene que responder usted. ¿Y por qué era eso? Porque a veces las personas en un examen o en una entrevista personal hacen preguntas tan difíciles que ni siquiera ellos saben, con el único deseo de hacer caer al otro, de demostrar que no sabe y pasar esa persona. Pero son tan a veces esas preguntas rebuscadas que ni siquiera la misma persona que las formula sabe la respuesta. Entonces te decía, usted formula una pregunta a la participante o caballero, y si la responde, ella le hará pregunta a otra persona. Pero si esa persona no la responde usted. Y si usted no la responde, elimina a esa persona y se elimina usted. ¿Te das cuenta? Era un tema, obviamente, interesante, hacer ese tipo de selección, pero llegó el momento de las preguntas de ética. Y para el caso de lo que son las preguntas de ética,
No te van a preguntar qué cosa es la ética, cuáles son los principios, cuáles son los deberes. No te preguntan eso. Como estaba en Lima, y yo soy de Piura, recuerdo que la persona que me hizo la pregunta me dijo, señor Zapata, usted es de Piura, ¿correcto? Sí, señor. ¿Usted está casado? Ven tu hoja de vida. ¿Usted está casado? ¿Su esposa lo ha acompañado a este proceso de selección? No, les contesté. Ella está en Piura. ¿Ella sabe que está aquí el día de hoy? Sí. ¿Lo ha dejado venir solo? Sí. Muy bien. ¿En dónde se está hospedando? ¿En alguna casa de algún familiar o está alquilando un hotel? Yo le dije, bueno, estoy alquilando una habitación en un hotel que he venido solamente al proceso de selección de hoy. Y me dijo, bueno, imagínese lo siguiente. Imagínese que usted, cuando regrese de esta entrevista, va a encontrar, así con estas palabras, lo digo, va a encontrar a una mujer desnuda en la cama de su habitación. Su mujer no le va a recriminar nada porque no va a saber. Y la señorita está como lo manda el doctor. ¿Estaría con ella o no? Su mujer no se va a enterar. Mi respuesta fue esta, y mi respuesta fue rápida. Y dije, bueno, mi esposa es parte de mí, es como si fuera yo. Y si yo hiciera algo en contra de ella, me estaría haciendo daño a mí mismo. Yo amo a mi esposa y por respeto a ella y por el amor que le tengo, no lo haría. Hay algo, perfecto. Luego entendí que esa mujer desnuda era la corrupción y que la esposa es el Estado, en este caso, su madre. Y que si yo estaba, o mi respuesta estaba orientada a estar con esa persona, si yo le hubiera dicho, bueno, pues total, al fin y al cabo, nunca se va a enterar, me hubieran descalificado. Yo no sabía el trasfondo de la pregunta en ese momento. Pero esas son las cosas que miden para el tema precisamente de la ética. Y gracias a Dios, en mi vida no he tenido mayores problemas jamás con mi señora en ese aspecto, porque no solamente está de lado el tema ético de los principios y de los valores, en este caso el valor de la fidelidad, sino que debo ser una persona íntegra, es decir, que hace lo que dice. Entonces, si yo le confío a mi señora, voy a ir a tal lado, mi señora sabe que voy a ir a tal lado, y como lo que hay ahora en redes sociales, en teléfonos y todo lo demás, fácilmente le podrían decir en dónde estoy o si no estoy. Pero yo no tengo por qué mentir. Y eso es el tema de integridad. Entonces, ética, que son los principios y los valores, y la integridad, que significa hacer lo que se dice, forman parte también de la formación de los funcionarios y de los servidores públicos. En tal sentido, tenemos aquí un ejemplo, ¿correcto? Tenemos en la primera imagen, aquí arriba, a una persona. Entendamos que esta persona es un funcionario o servidor público que trabaja para la administración. Imaginémonos, por ejemplo, un juez, imaginémonos, por ejemplo, un fiscal, imaginémonos, por ejemplo, un abogado gerente de asesoría jurídica o el gerente municipal de un gobierno local, ya sea provincial o distrital, o el rector de una universidad del Estado, un regidor, un consejero municipal, un consejero regional, un congresista, un ministro, cualquiera. Imagínese usted, ahí tenemos esta primera imagen. Y frente al escritorio hay un fajo de billetes. ¿Cuál es la reacción que usted debería tener?
En el dibujo que nosotros estamos mostrando, este funcionario dice, un momento, ¿qué significa esto? Se muestra contrariado, se muestra, digamos así, sorprendido, porque le han dejado un fajo de dinero en el pupitre. Y en la siguiente se ve ya más ofuscado y señala, ¿pretende usted corromperme? ¿Eh? ¿Está usted intentando corromperme? Y eso le puede pasar a cualquiera que está en la administración pública. Algunos pueden decir, bueno, este señor, funcionario, servidor público, tiene familia, tiene necesidades, tiene cuentas por pagar, tiene hipotecas que cancelar, tiene deudas con el sistema bancario, hipotecas tal vez, servicios que no ha cancelado, pero el funcionario y servidor público en estas imágenes dice lo siguiente. Al mostrarse contrariado, responde, pues entérese, no ha nacido, y se lo recalco, no ha nacido aún persona alguna capaz de corromper. Y en el siguiente cuadro, en la siguiente imagen, está ese mismo funcionario, servidor público, ya no con un fajo de billetes, sino con varios sobre la mesa. Y ahí observamos, se queda callado. ¿Qué viene después? Eso ya es algo que responderá cada uno de ustedes. Y digo esto porque esta es esa mujer desnuda que habíamos mencionado en un principio. Es la, digamos así, una manera de representar el tema de corrupción. Y a lo mejor usted puede decir, no, aquí nadie se va a enterar. Pero las cosas tarde o temprano terminan evidenciándose. De alguna u otra manera se evidencia. Y ahí es cuando comienza el tema de la ética. ¿Bien? En tal sentido, nosotros en cuanto a lo que es ética, tenemos un marco normativo. En principio, tenemos a la ley 27.815, que aprueba la ley del Código de Ética de la Función Pública, que es lo que vamos a ver hoy. Asimismo, tenemos el reglamento de la ley del Código de Ética de la Función Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo 033-2005-PCM. Pero también tenemos la ley 30.057, que es la ley del servicio civil, cuyo literal I del artículo 3º, el artículo 39, el artículo 83, el artículo 85 al 98 y la 10ª disposición complementaria transitoria terminan derogando algunos artículos del reglamento y modificando algunos temas de la ley. Luego tenemos el Reglamento General de la Ley 30.057, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM, bien, donde tiene relación con el tema del Código de Ética entre los artículos 90 al 127 y del artículo 155 al 160. Por otro lado, tenemos la Ley 27.785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, donde en su artículo 46 precisamente habla sobre los temas en los cuales se va a llevar a cabo los procesos con la facultad que ahora tiene la Contraloría para poder sancionar aquellas conductas contrarias al Código de Ética, ¿bien? Y que definitivamente pasan por un procedimiento administrativo por conducta funcional.
Y finalmente, el reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional, derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 023-2011-PC. Pero nosotros nos vamos a centrar en el tema del Código de Ética. Como ya habíamos mencionado, este Código de Ética está basado principalmente en dos normas. La primera, la Ley 27.815, que es la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 033-2015-PCM. Entonces, cabría hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el Código de Ética en la función pública? Pareciera una pregunta de perogrullo, ¿bien? Pero realmente no lo es. Es importante el Código de Ética de la función pública porque, en primer lugar, el existir una norma que regule cuáles van a ser los principios, los deberes y las prohibiciones que va a tener quien ejerce la potestad de ser servidor público, va a fortalecer la cultura ética a través de la protección de los valores. ¿Cuáles son esos valores o esos principios? ¿No es cierto? Tenemos, por ejemplo, principios como transparencia, principios que van a hacer que el Estado peruano pueda lograr los objetivos de convertirse en un Estado moderno, un Estado eficaz, un Estado eficiente. Además, el tener un código de ética va a ayudar a priorizar los principios, los deberes y las prohibiciones de la institución pública. Asimismo, permite un diálogo reflexivo y solidario entre los colaboradores de la entidad y otorga sentido a los valores y principios de conducta en la actividad pública. Ya vamos a desarrollar, cuando veamos el Código de Ética, cuáles son esos principios, esos deberes y esas prohibiciones. Pero la norma, la ley del Código de Ética, define qué cosa es la función pública. Y al respecto, la norma señala que los principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en el presente Código de Ética de la Función Pública rigen para los servidores públicos de las entidades de la administración pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de este reglamento. En otras palabras, rige para todos los servidores públicos. Para los fines de esta ley, que menciona el artículo 1 del Código, se entenderá por entidad o entidades de la administración pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley 27.444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, incluyendo a las empresas públicas. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros vemos el texto único ordenado de la Ley 27.444, podemos ver que comienza mencionando cuáles son los conceptos de entidad pública. Pero también hay algunas entidades que son privadas que brindan servicios públicos y que para efectos de la ley también se encuentran establecidos en el concepto de procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General como entidades. A ellas también se les aplica este tema. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, para el Código de Ética se entiende por entidad a los órganos de la administración pública señalados en el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley 27.444, también hay que tener en cuenta la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿No? La Ley Orgánica del Poder. Sobre todo porque muchas de las cosas se encuentran establecidas allí.
y por qué además la ley orgánica del Poder Ejecutivo hace mención a un tema que se llama procesos o temas administrativos y temas funcionales, sistemas administrativos y sistemas funcionales. Y para efectos de los sistemas administrativos, la ley orgánica establece la existencia de los sistemas administrativos que deben coordinar a nivel de todas las entidades del Estado, y uno de esos sistemas administrativos es el Sistema Nacional de Control. Otro de los sistemas administrativos que tienen también relación con el tema de función pública, por ejemplo, es el tema del CEPLAN. Y si ustedes verifican el Plan Nacional de Integridad Pública, se van a dar cuenta que muchos de estos temas tienen relación con estos sistemas administrativos. Entonces, es necesario, para efectos de lo que es gestión pública, entender que estos sistemas administrativos funcionan articuladamente para que las entidades públicas puedan cumplir con sus funciones, y a eso se le considera el tema de función pública. Entonces, el desarrollo de los sistemas administrativos y de los sistemas funcionales permiten determinar si una gestión es o no es eficaz y eficiente. Pero esas personas que van a ejercer función pública deben hacerlo, además, con valores y con principios que debe cumplir de manera obligatoria, porque ya tiene un código de ética que hace que estas personas que ingresan a la administración deban tener ese conocimiento al momento de ingresar. En otras palabras, ¿qué cosa es lo que quiero decir? Que uno no puede venir con la excusa de que, bueno, yo no sabía que eso era una falta ética, yo no sabía, ni nadie me explicó, no sabía ni siquiera que había un código de ética. El tomar el ejercicio de un cargo público implica tener conocimiento de este tema. ¿Bien? Muy bien. Además de ello, el artículo 2 de la ley señala que se debe entender por función pública. Nos dice el artículo 2 que se entiende por función pública a toda actividad, ya sea temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Entonces, aquí no hay un tema de que no yo soy nombrado, no yo soy CAS, ¿correcto? No yo soy locador, no, acá no hay nada de eso. Acá importa que usted realice una actividad, ya sea permanente si es nombrado, o sea temporal si es CAS o locación, y ya sea que esta forma de que usted se vincule a la administración pública se le pague o no, no interesa. Hay algunas personas que brindan sus servicios a una entidad pública y no les pagan. ¿Por qué? Porque lo quieren brindar de manera voluntaria. Ya, perfecto. Igual se somete usted al cumplimiento de estas disposiciones, ya sea realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquier nivel jerárquico, desde el titular del pliego hasta el que abre la puerta en el local institucional. Todos se someten al cumplimiento de estos preceptos establecidos en el Código de Ética, de acuerdo a lo que establece precisamente el artículo 2 de la ley del Código. ¿Cuáles son los fines, de acuerdo
a esta norma. El artículo 3 del Código de Ética de la Función Pública señala que el servicio a la nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, ¿bien?, implica el cumplimiento de una función del Estado. La obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos según la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Y aquí hay que tener cuidado, sobre todo aquellos que ejercen gestión pública. Una cosa es ejercer función pública, ¿correcto? Y otra cosa es realizar gestión pública. Esa gestión pública implica toma de decisiones. Toma de decisiones que van a afectar a la misma entidad. Por ejemplo, las personas que están encargadas de la materialización de los programas o de los programas de la entidad, ya sea, por ejemplo, el PI o el POI, ¿cierto? El Plan Estratégico Institucional o el Plan Operativo Institucional. Deben hacerlo de manera ética, porque para poder lograr los fines, deben establecerse la prioridad de las necesidades y se debe realizar estos instrumentos, ¿correcto?, de manera en que se busque el bienestar de las personas, porque estamos hablando de una gestión por resultados y el resultado es la mejora en la reducción de las brechas que importa la prestación de los servicios o el brindar los bienes de la institución a la población. Entonces, ese plan estratégico institucional, ese plan operativo institucional, debe hacerse de manera estudiada, debe hacerse de manera bien pensada, debe hacerse de manera realista y no con fines políticos o con afanes de protagonismo o de cosas de ver hacia dónde vamos y cómo hacemos, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los comités de selección para lo que son contrataciones del Estado, ya sea para adquirir bienes, servicios u obras. Ese comité de selección debe obrar de manera ética y siempre bajo la observancia del principio de legalidad, que es un principio rector para todas las actividades que cualquier persona realice dentro de una administración pública. Entonces, a estas personas que van a realizar gestión, tienen que tener muchísimo cuidado, porque si yo voy a utilizar el Plan Estratégico Institucional y el POI, tengo que concatenar eso con los planes de desarrollo municipales de los gobiernos locales, con los planes de desarrollo de los gobiernos regionales, con los planes de desarrollo de las carteras a las que corresponde, ya sea salud, educación, etcétera, y además con las políticas de Estado, para que pueda darme el presupuesto. Y ahí es donde viene el tema. ¿Qué cosa es lo que eso significa? Que para que me den el presupuesto, tengo que haberlo hecho de manera real. Pero algunas personas podría ser que no lo hagan de esa forma, o que esté orientado a favorecer a determinada contratación, o que se tengan que realizar varias actividades para poder desarrollar esos POIs y al final de cuentas, como no se pudieron realizarlos todos, hay que devolver ese dinero al Estado. Y si tú devuelves dinero al Estado para el siguiente vez que solicites presupuesto, este tipo de presupuesto nacional, este tipo de actividades ya no te va a dar, porque no tienes capacidad de gestión. Entonces esas cositas también hay que tener en cuenta para efectos de lo que es
Sobre todo si te van a dar recursos públicos, porque ahí tienes que optimizar el uso de esos recursos, tratando de que por cada sol que se pone en una determinada contratación o en la realización de una determinada obra, se logren los objetivos de la institución y se pueda reducir realmente esa brecha, porque al final de cuentas es la población la que va a sufrir lo bueno o lo malo que se haga en una gestión pública. En tal sentido, son obligaciones de los trabajadores y de los funcionarios del Estado, sin perjuicio de las establecidas en otras normas, lo siguiente. Primero, privilegiar el cumplimiento de sus funciones y ponderizar la satisfacción del ciudadano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para casos de gestión pública, estamos siempre hablando de un concepto de gestión por resultados. Y la gestión por resultados se mide en base a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo dentro del sistema administrativo de planeamiento estratégico. Además, se debe establecer como obligación de los funcionarios y servidores públicos el de brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo. Cuando hablamos de un servicio imparcial, significa, por ejemplo, que la persona que ejerce el cargo no debe tener una orientación en su decisión basado sobre temas de naturaleza política, por ejemplo, o de amistad o enemistad con la persona que solicita algo a la administración. Debe ser imparcial, debe ser oportuno, y esto es un gran problema, porque cuando hablamos de oportuno, todos sabemos lo difícil que es, por ejemplo, que un papel dentro de una misma oficina de una entidad del Estado pase de un pupitre a otro. Y debe ser oportuno, porque además hay plazos. Debe ser confiable, porque esa persona que va a decidir o que va a brindar el servicio es una persona que desde el punto de vista ético no debe tener ninguna duda. Debería ser una persona intachable. Por eso es que recuerdo, por ejemplo, ahorita el tema de que están pidiendo el requisito de idoneidad para algunos cargos públicos, lo cual me parece muy bien. No solamente el tema de meritocracia, sino el tema de idoneidad. Y además debe ser predecible. ¿Qué significa predecible? Significa que la resolución de los casos que se encuentran dentro de una entidad, esas resoluciones que resuelven los casos, a casos similares debe haber, ¿sí?, resoluciones similares. Es como si se quisiera decir el tema de la jurisprudencia en materia administrativa. Entonces, los servicios que utiliza la entidad y que brinda a través de su TUO y de su TUPA, ¿correcto? El TUPA, que es el texto único de procedimientos administrativos, uno ya sabe cómo es que se va a decidir, porque es predecible, ¿correcto? Y además debe ser a bajo costo. Además, es obligación de los trabajadores y funcionarios el de otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos. Esto en base a lo que establece el artículo 11 de la ley 27.658, que es la ley marco de modernización de la gestión del Estado. Por otro lado, las entidades del Poder Ejecutivo ejercen con imparcialidad y neutralidad los poderes que le han sido conferidos. Y esto lo encontramos en el inciso 4 del artículo 5 del título preliminar de la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, ese tema de imparcialidad y ese tema de neutralidad, ¿sí?, debe
estar implícito en las actividades de los funcionarios y de los servidores públicos. Sin embargo, cuando nosotros queremos definir qué cosa es la ética, vamos a encontrar que no hay un concepto unívoco. Hay varias formas de concebir a la ética. Por un lado, James Ratcliffe señalaba, por ejemplo, que la ética viene a ser el esfuerzo por guiar racionalmente nuestra conducta, tomando en cuenta los intereses de otras personas, allí donde éstas pueden ser afectadas por nuestras acciones. Ese esfuerzo por guiar racionalmente implica que el ser humano, al realizar la toma de una decisión, debe evaluar si es que lo que va a hacer afecta o no a otras personas. Ese guiar racionalmente, esos principios y esos valores, van a orientar la toma de la decisión. Y se hace racionalmente en base a un proceso interno de raciocinio y de discernimiento, entendiendo que el discernimiento implica saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces, los principios y los valores de la ética nos van a guiar a entender que si yo realizo una determinada acción, eso será bueno o será malo, no solamente para mí, sino que debo tener en cuenta los intereses, las posiciones y los derechos de los demás. Entonces, una decisión ética no es solamente una decisión buena o mala para una persona, sino es la decisión de esa persona con relación a la sociedad. Por otro lado, Fernando Savater establece un concepto de ética, señalando que la ética viene a ser el arte de vivir humanamente. Es el saber distinguir lo correcto de lo incorrecto en el terreno de las acciones humanas. Vean ustedes cómo el concepto de James Ratcliffe junto al de Fernando Savater tienen precisamente un punto de encuentro en base al tema racional. Ese tema racional lleva al discernimiento. Entonces, cuando usted razona y discierne entre lo bueno y lo malo, usted toma una decisión y un camino de acción. Ese tomar, ese camino de acción, obviamente debe estar libre de todo vicio de voluntad que pueda existir. Porque de lo contrario, si existiera algún vicio de voluntad, anularía esa resolución, ¿no es cierto? En tal sentido, la decisión que tome no debe estar ni llevada por el tema del dolo, por el engaño, por la violencia, por la intimidación. ¿Correcto? Es una decisión libre. Y se toma decisiones. Si esa toma de decisiones de manera libre, debe ser ética. Distinguiendo aquello que es bueno de aquello que no lo es. Por otro lado, Miguel Justi menciona un concepto sobre lo que es ética, señalando que la ética supone una concepción valorativa de la vida respecto a la organización de la convivencia con otros. Su peculiaridad reside en el hecho de tratarse de una concepción valorativa que pretende decirnos cuál debería ser el orden de prioridades en la organización de convivencia humana. Es decir, que se propone establecer cuál es la mejor manera de vivir. Y ahí es donde viene precisamente el tema de la libertad.
entendiendo a esta libertad como aquel punto en el cual mi decisión tiene un límite. Y el límite es no hacer daño a otro. ¿Correcto? Mi decisión debe ser no hacer daños a otros. Si yo actúo de esa manera, entendiendo lo que es bueno y malo para mí, sin hacer daño a otros, estaría llegando a un tema ético. Ojo, que no solamente es hacer daño a las personas, sino también que esa decisión debe estar dentro de un marco jurídico que la ampare en base al principio de legalidad. ¿Ya? Entonces, si yo tomo una decisión de manera razonable, dentro del marco legal, sin hacer daño a otro, estaría tomando una decisión ética. Sin embargo, hay varias aproximaciones en cuanto a la ética. Porque la ética puede entenderse como un saber práctico sobre la mejor manera de vivir como seres humanos, pero este saber práctico puede ser explícito, ya sea expresado en palabras o implícito en las acciones. La reflexión ética puede ser efectuada por cualquier persona y no solamente por filósofos. Y aquí es donde viene el tema. Algunos piensan que la ética va de la mano con la filosofía, lo cual tiene mucho de cierto, pero un funcionario y servidor público puede decir, como yo no soy filósofo, yo no tengo por qué estar inmerso en este tema. No. Una reflexión ética puede ser efectuada por cualquier persona, desde un niño con discernimiento hasta una persona adulta con sus 5 sentidos bien puestos. ¿No es cierto? Porque su capacidad volitiva lo permite precisamente reflexionar de manera razonada y con discernimiento de aquello que está bien de aquello que no lo es. En tal sentido, la ética, al ser realizada desde un menor de edad con discernimiento hasta una persona adulta, se puede desarrollar en múltiples campos. Se puede desarrollar desde el punto de vista personal, se puede desarrollar en un ámbito laboral, se puede desarrollar en el ámbito profesional, se puede desarrollar en la familia, se puede desarrollar desde el punto de vista espiritual, desde el tema de los estudios, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista público, desde el punto de vista jurídico y hasta desde el punto de vista judicial. Entonces, nadie escapa. Por lo tanto, este tema de la ética debe estar también dentro del marco jurídico y debe ser regulado. En tal sentido, la palabra ética, como estaremos señalando, significa el carácter o el modo de ser de la persona y también significa las costumbres y la cultura. En el primero de los casos es un tema personal. En el segundo es un tema social. Desde el punto de vista individual, ¿correcto? Se entiende que aquí la persona debe reflexionar, debe haber un saber práctico. Está relacionada con los hábitos que tiene la persona, que son los modos de actuar de manera constante, y se debe tomar una decisión ética o una reflexión ética con prudencia. Implica una acción mesurada, sin excesos ni defectos, buscando siempre la felicidad personal, que es el anhelo de una vida plena. Pero cuando ya trasuntamos este tema ético a lo social, hay que ver el tema de las identidades colectivas. Hay que ver el tema de los modos de ser del pueblo, porque tiene mucho que ver con el tema de las costumbres.
Y las costumbres son las mores, que son precisamente los modos de ser de un pueblo. Y los pueblos no se comportan de manera igual en un sitio o en otro, inclusive en el mismo Perú. Las costumbres de las personas de la costa son diferentes de las costumbres de las personas de la sierra y de la selva, por poner un ejemplo. Y dependiendo de esa forma de actuar, una persona se ve ética o no. Sin embargo, también hay tradiciones que son compartidas, pero en el caso de lo que es una costumbre, desde el punto de vista de la ética, implicaría una ética social, implica la búsqueda de relaciones de justicia, que es la convivencia entre otros. De ahí sale esa palabra que dice que al lugar en el que fueres, haz lo que vieres, para tener un tema de ética social. Luego, tenemos que entender por qué se hace necesaria una ética aplicada a la función pública. En primer lugar, se requiere reflexionar críticamente sobre la corrupción y las malas prácticas. Mucho se habla de que en el Perú existen temas de corrupción, y eso es innegable. La corrupción es uno de los peores lastres que tiene el ejercicio de una función pública en el Perú, y que lamentablemente hace que este Estado no avance al ritmo en el que mucha de la población y de la ciudadanía quisiera. Entonces, tenemos un problema de corrupción y de malas prácticas. Además, es necesario que la administración pública mejore y logre lo que se propone. Este tema de que mejore y logre lo que se propone, señores, va del lado del planeamiento estratégico. Va del lado de algo que se llama Plan de Desarrollo Nacional, que es la visión del país hacia el futuro. ¿Cómo queremos ser como Estado dentro de los próximos 10, 20, 30, 50 años? Eso, por si acaso, debe estar definido en documentos que el Estado peruano debe materializar para saber cuál es el rumbo que va a tomar nuestro país. Yo aquí hago un paralelo y entiendo al Estado como un vehículo. El gobernante es el chofer, los pasajeros es la ciudadanía, y todos queremos llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Un Estado moderno. Pero para poder hacerlo, debemos ir sobre una carretera. Esa carretera son los planes. Llámese Plan de Desarrollo Nacional, llámese políticas de Estado, ¿correcto? Entonces, esa persona que va a llevarnos a esa meta es alguien que conoce el camino para que ese vehículo no se desvíe. Y aquí quiero decir algo. Si el gobernante ha venido a aprender, señores, el carro no sabemos a dónde va. Si el gobernante no sabe de gestión pública, debería haberse preguntado desde el inicio, éticamente, ¿qué hace ahí? ¿Me dejan entender? Porque el Estado no es un salón de ensayo. El Estado no es algo como, bueno muchachos, subamos al carro del Estado y díganme ustedes hacia dónde vamos, yo los llevo. No, señor, así no funciona. El gobernante debe saber cuál es el camino que se va a tomar para llegar a la meta. Si el gobernante no lo sabe y deja que los pasajeros le digan hacia dónde va, el Estado se vuelve una broma.
Y aquí quiero decir algo. En los debates que hubieron para las elecciones, vi como en algunos momentos de los debates se les preguntaba a todos los candidatos cuáles eran esas políticas que se iban a utilizar para desarrollar algunos temas. Por ejemplo, políticas de gobierno aplicadas a la educación, aplicadas a reducir la pobreza, aplicadas hacia la modernización del Estado, aplicadas hacia los temas de salud por ese tema de la pandemia, el mejoramiento del sistema nacional de educación en todos sus niveles. Y lo único que hacían era darse puyazos entre ellos, hablando de otros temas menos de las políticas. Juro que esperaba que alguno de los candidatos en primera vuelta dijera algo. Y déjenme decirles, ponías a todos los candidatos en una licuadora y no sacabas ni uno. Ninguno. Y esa es la gente por la que el peruano va a votar. Eso no es ético no saber. Si tú sabes que estás candidateando para algo importante, desde el punto de vista de una función pública, tú debes de saber temas de política del Estado, temas de planeamiento estratégico, temas de contabilidad, temas de función pública, temas de presupuesto, temas de control, temas de inversión pública y cómo funciona. El Estado, señores, es como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un sistema digestivo, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema respiratorio. Pues lo mismo ocurre con el Estado. El Estado tiene un sistema nacional de control, tiene un sistema nacional de planeamiento estratégico, tiene un sistema nacional de abastecimiento, tiene un sistema nacional de contabilidad, tiene un sistema nacional de presupuesto, tiene un sistema nacional de inversiones públicas, y así como funciona cada sistema unido da el Estado y la gestión. Y el gobernante debe saber eso. Es como si yo le dijera a un chofer que si sabe cómo funciona su carro o no. Por eso es que hago ese paralelismo. Y discúlpenme, no vi a ninguno con ese tema de conocimiento. Entonces, me llamó muchísimo la atención el resultado también. Más aún reafirmado con las entrevistas que se dieron a nivel internacional en los últimos meses. Pero no estoy diciendo tampoco que la otra opción hubiese sido la mejor. Estamos mal como Estado. Por eso es que me parece importante el tema de la idoneidad para ejercer un cargo público. Idoneidad que debe ser el conocimiento que se tiene para poder precisamente ejercer ese cargo. Pero también desde un punto de vista ético. ¿Sí? Y ahí es donde vienen tal vez muchas de los reparos que han habido a algunos ministros en estos últimos meses. Muy bien. Además, viene aquí justamente el tema, porque es una exigencia de los ciudadanos. Ya estamos cansados de ver a cada rato cuestionamientos sobre el tema de la idoneidad de algunos funcionarios en el ejercicio de la función. Por lo tanto, para ejercer una función pública dentro de la administración, no basta con el saber técnico. Usted es ingeniero y sabe mucho, ingeniero civil y sabe mucho, por ejemplo, de descolmatización de suelos. Perfecto. Usted es abogado y sabe mucho de procedimientos administrativos. Me parece muy bien. Usted es contador y trabaja en la gerencia de contabilidad de alguna entidad del Estado.
me parece muy bien, ese es su saber técnico, pero debe además tener un componente ético y un componente político. El componente técnico implica las buenas prácticas que como funcionario o servidor público usted debe saber. ¿Dónde las voy a saber, doctor? En el Código de Ética de la Función Pública. Y el componente político que implica la estructura es que usted además debe de saber, para poder ejercer su función, de las normas que regulan la institución y sus normas internas. Hay mucha gente, lo quiero decir aquí, que a veces ingresa a una institución del Estado y no sabe ni siquiera por qué está ahí. Ayudó al candidato que después llegó a ser jefe político en alguna entidad, elegido por voluntad popular, y como va a devolver los favores que le hicieron para poder llegar a donde está, pone a las personas en cargos de confianza y, Dios mío, ahí está. Pero si tú le preguntas sobre experiencia o sobre si sabe cómo funciona el Estado, te va a decir, no sé cómo hago. No se ha leído el ROC, no se ha leído el MOP, no sabe de la Constitución, no sabe de la ley orgánica que regula la institución en la que se encuentra, no sabe de la ley de procedimientos administrativos, menos va a saber del Código de Ética. Entendiendo que el Código de Ética también forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, no solamente basta saber, no solamente basta el conocimiento que puedas tener desde el punto de vista político de cómo funciona esa entidad del Estado, sino que también debes tener un componente ético. Todas estas cosas generan una cultura de organización. Entonces, la entidad no solamente debe tratar de reforzar el tema ético, sino que también debe reforzar el tema político, entendiendo que las personas sepan cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes, a qué está, o cuál es la razón de ser por la cual está ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque me ha tocado a veces estar en una entidad del Estado y lamentablemente creen otras áreas que todo lo debe saber asesoría legal. Tiene que emitir un informe técnico, pero dice no, que sea lo que asesoría legal señala. Y asesoría legal le contesta, oiga, pero usted debe emitir un tema técnico diciendo qué cosas es lo mejor que va a ocurrir entre estas posibilidades de acción. No, yo no lo hago porque eso lo tiene que tomar la decisión el abogado, porque el abogado es el que hace el informe concluyente. Señor, pero usted es el tema técnico, sí, pero usted es el que decide. Oiga, pero yo necesito el informe técnico para saber qué cosa voy a decidir. No, si algo me pasa, a mí me van a llevar al proceso. Y por eso al final todo lo termino dejando al abogado. Y eso no es ético tampoco. Porque el abogado podrá saber mucho de leyes, pero el tema técnico en un tema que no sea legal, lo tiene que saber el ingeniero, lo tiene que saber el contador, lo tiene que saber el administrador, porque por algo está ahí. Pero como no sabe de leyes, porque nunca lo capacitaron, ni tampoco quiso capacitarse, no tiene este componente de saber técnico ni el componente político. Podrá tener el componente ético, pero ahí es donde viene el otro tema. La ética implica que si no sé, debo aprender, debo capacitarme. ¿Se capacitaron? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el ejercicio de la función pública exige la delimitación clara entre los diversos fines que tiene una persona con un cargo público. Los fines privados, que son los fines personales, ¿correcto? Y a los grupos a los cuales pertenecen la vertiente económica familiar, amical, entre otros. Tiene además los fines del partido o de la agrupación política en la que pertenece. Y tiene también los fines del Estado, de la colectividad como tal, que se denomina interés público o la búsqueda del bien común. ¿Cuál de todos esos fines debe priorizarse? El último, los fines del Estado. Debe primar el interés público, porque entre el interés personal, que es el familiar, o el interés político que tiene la agrupación que te llevó al poder,
está el interés de toda la población, y ese es el interés del Estado. No es del gobernante de turno, es de toda la ciudadanía. Por eso es que elegimos a nuestros representantes, para que ellos tomen una decisión en bien de todos. Pero esos gobernantes que van, jamás se han capacitado en temas de gestión. Jamás. Porque ni siquiera es requisito. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que su gestión sea deplorable, sea mediocre y que Contraloría General de la República o los sistemas nacionales de control estén detrás de ellos aplicando sanciones. ¿Pues? Y ahí los tienes, desfilando toditos en los medios de comunicación por la falta de decisión ética, legal, ¿no es cierto?, cuando ejercieron su gestión. Los tres fines, el privado, el partido de agrupación política o el interés público, son legítimos, pero lo son mientras no se mezclen. Es decir, una persona, un político, no puede tomar determinadas decisiones que le beneficien a él personalmente o a su partido, con el pretexto de que beneficien a la colectividad. No. Pongo un ejemplo. Quiero promocionar una ordenanza municipal, yo soy un regidor, que beneficie a las personas del mercado de abastos. Y yo tengo un puesto en el mercado, o mi familia tiene puestos en el mercado. ¿De acuerdo? Ahí, en realidad, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy utilizando el aparato estatal para beneficiar a mis familiares. Y ese es el interés privado, los fines privados. O vamos a realizar este tema. No, pero esta es la prioridad. No, es que yo en mi campaña y mi partido necesita crear este ministerio. Porque yo ya lo dije. Pero crear un ministerio va a generar mayor burocracia, va a generar un tema de tener un presupuesto asignado que debería ser para otras cosas y ahora lo vamos a decir, pero es que eso es lo que yo prometí en mi campaña. Ese es un tema político. Lo importante es que se distingan esos fines. Que el político sepa diferenciar la actividad con unos fines o con otros, y si uno no es capaz de distinguir entre los diversos fines, mejor no ofrecerse para la actividad pública. Esa forma de pensamiento la establece Fernando Sabater. Y pasando ahora al segundo tema de esta sesión, tenemos el Código de Ética de la Función Pública. En primer lugar, debemos preguntarnos por qué es importante contar con un código de ética. En primer lugar, un código de ética representa una guía de conducta para los funcionarios y servidores públicos y también es una herramienta que permite prevenir actos de corrupción. Además, un código de ética no solo busca prohibir prácticas corruptas, sino que describe y procura evitar situaciones que induzcan a la violación de los deberes de los funcionarios públicos. Así, se dio la ley 27.815, que es el Código de Ética de la Función Pública, que contiene los principios y los valores cuyo objeto es guiar a los servidores y funcionarios públicos hacia un desempeño ético de sus cargos. Asimismo, este código establece los principios, los deberes y las prohibiciones éticas que rigen para todos los empleados públicos. Esta ley 27.815 entonces va a establecer esos principios y esos deberes. Entendiendo a la ética de la función pública, entendiendo que la ética proyectada a la función pública se centra en la actitud de gestionar la administración al servicio de los ciudadanos y del país. Por eso es que era capital mencionar este tema de los fines privados, los fines políticos y los fines públicos. El empleado público tiene una
responsabilidad mayor que el resto de los miembros de la sociedad en la promoción del bienestar colectivo. Su actividad y su desempeño afecta la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Asimismo, ¿qué logramos con un código de ética? En primer lugar, como este tema de la ética forma una cultura organizacional, vamos a tener una mejor atención a la ciudadanía. Y además, se va a priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos. Para tal efecto, este código de ética está dirigido a todas las entidades públicas, ¿bien? Pero se aplica a quienes ejerzan el cargo, ya sea servidor o empleado público. En tal sentido, el artículo 4 del Código de Ética nos menciona que se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, sea este contratado, designado, de confianza o electo, que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Asimismo, este artículo 4 del Código de Ética nos señala que para tal efecto no importa el régimen jurídico de la entidad en la que preste los servicios, ni el régimen laboral o de contratación al cual se encuentre sujeto. Y, como ya les había mencionado anteriormente, el ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del Código de Ética y de la función pública y de su reglamento, y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. En tal sentido, no hay aquí un tema de que yo no sabía. La ley te dice que cuando usted asume un cargo, usted ya sabe esto. Pero primera vez que sé, no interesa. Usted habrá tomado conocimiento ahorita, pero debió capacitarse cuando recién comenzó. No lo hice, negligencia, esa es suya. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto de lo que es el tomar el conocimiento del Código de Ética. Y en realidad, señores, cuando usted entra a trabajar en calidad de empleado público, todo el conocimiento de las leyes debería usted tenerlas en cuenta cuando discierne el cargo. ¿Qué significa discernir el cargo? Significa aceptar el cargo con todas las leyes que te van a ser aplicadas. Con todas las leyes que te van a ser aplicadas. Lo cual se entiende, estas personas que van a ejercer cargo público deben conocer los principios, los deberes y las prohibiciones éticas a las cuales se les van a someter. El reglamento define a la ética pública como el desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Y tanto los principios, los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la ley y en su reglamento son el conjunto de preceptos obligatorios que sirven para generar la confianza y la credibilidad de la comunidad en la función pública y en quienes lo ejercen. En tal sentido, este Código de Ética de la Función Pública, aprobado por Ley 27.815, señala en su artículo 3 que los fines de la función pública son, primero, el servicio a la nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y, además, dos, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Señala cuáles son los principios, cuáles son los deberes y cuáles son las prohibiciones. Y dentro de los principios tenemos el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad,
la lealtad y la obediencia, la justicia y equidad y la lealtad al Estado de Derecho. Dentro de los deberes vamos a encontrar a la neutralidad, a la transparencia, a la discreción, al ejercicio adecuado del cargo, a la responsabilidad. Y dentro de las prohibiciones encontramos el mantener intereses en conflicto, el obtener ventajas indebidas, el de realizar actividades de proselitismo político, el hacer mal uso de información privilegiada o el de presionar, amenazar o acusar. Esos son los principios, los deberes y las prohibiciones que el Código de Ética desarrolla cada uno de ellos. Eran ampliados en el reglamento, pero el tema de la ley Servir, la 30057, hizo algunas modificaciones y quedó solamente en el tema de lo que son las disposiciones del Código de Ética de la Función Pública. ¿Bien? Entonces, ya nos está llegando el tiempo, ¿bien? El tema de los principios, de los deberes y de las prohibiciones, lo vamos a tener que desarrollar en la siguiente sesión. ¿Bien? Lo vamos a tener que desarrollar en la siguiente sesión. Diríamos, en principio, para efectos de lo que son los temas de los principios de la función pública, bien, estos 8 principios. El primero es el respeto. El empleado público deberá adecuar su conducta hacia el respeto a la Constitución y a la ley, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos de defensa y de debido procedimiento. Y ahí es donde viene el tema. Usted que trabaja para una institución pública, ¿sabe de leyes para poderlas entender qué cosa es lo que va a tener que hacer al momento de tomar decisiones? ¿Sabe usted esas leyes? Porque si no las sabe, señor, lo van a sancionar por no saber aplicar el respeto a la Constitución y a las leyes. Oiga, pero yo soy ingeniero, yo soy contador, yo soy administrador, yo no sé de leyes. Pues sepa que si en sus informes no está basado en lo que dice la ley, va a tener consecuencias. Va a cometer faltas a la función que realiza. Y no pueden llevar a procedimientos administrativos disciplinarios. Por eso es que debe saber de la ley. Señores, que yo no las entiendo. Busque asesoría legal, pues. Porque si no, el día que usted evacúe un informe que no esté de acuerdo a las leyes, control interno va a tomar cartas en el asunto. Entonces, mi consejo es que pregunte. Nadie nace sabiendo. Pregunte. Y no pregunte solo a uno, 2 o 3. Y contraste con resoluciones para saber que lo que le han dicho, así es. Si no, usted estará actuando con negligencia. Y la negligencia es no solamente es una falta ética, sino que genera responsabilidad administrativa funcional. Otro de los principios es el de probidad, que implica actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general, que es ese interés público, ese fin público que nosotros habíamos mencionado, y deberá desechar todo provecho o ventaja personal obtenido para sí o por interpósita persona. ¿Qué cosa es la interpósita persona? Es esa persona que es el papeluchero que está trabajando allá afuera, que lo conozco yo, y que todas esas cosas que el papeluchero le va a orientar a la persona vienen a mí, le pagan a él y me da un porcentaje. ¿Te das cuenta? Eso es interpósita persona. O si viene alguien y te dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Quiero compensarlo por lo que usted ha hecho. Mire, aquí tiene tanta cantidad de dinero.
No, yo no recibo. ¡Qué barbaridad! Yo no recibo. Pero mi amiga, la vecina, a ella le puede dejar. Eso es obtener una ventaja por interpósita personal. ¿Correcto? Entonces, la ventaja cuando es para uno es por sí. La ventaja cuando es para otro, de mi entorno, es el tema de interpósita personal. ¿Utilizo a alguien o hago que se entregue la coima a otro? Eso no es actuar con probidad. Otro de los principios es el de eficiencia. Implica que se debe brindar calidad en cada una de las funciones de su cargo, procurando tener una capacitación sólida y permanente. ¿Se capacitarán? Al menos usted, que está viendo esto, está capacitándose sobre estos temas éticos. Pero hay otros que no. Y que creen que porque lo están haciendo meridianamente bien, están haciendo bien las cosas porque nadie se ha dado cuenta. Tarde o temprano, esas cosas se terminan dando cuenta. Los temas de idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Yo le he dejado a CAP los materiales de estas diapositivas y las leyes para que aquellos que accedan al curso puedan revisarlos. Por mi parte, estoy dando por terminada la sesión el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta por parte de las personas que están en la sesión el día de hoy.